Bueno, esta práctica consiste en resolver un problema de cómo trabajar eh, con datos que nos pueden suministrar el satélite, bueno, el sensor OMI de dióxido de nitrógeno, y vamos a aprender prácticamente a poder explorar diferentes portales y también poder descargarlos y hacer un análisis que nos pueda ser de interés. Entonces, para esto, ya preparado esta presentación. Entonces, existe, por ejemplo, esta página que no les había mencionado, pero que se llama La calidad del aire de la NASA, donde nosotros podemos también hacer prospecciones sobre la calidad del aire con datos ya elaborados, o sea, con resultados. Entonces, vamos a explorar ahorita eso. Y luego también podemos ya empezar a trabajar con Giovanni, que prácticamente es la idea de cómo podemos descargar la información. Entonces, comencemos. Para esto, vamos a ver esta presentación, que ahora tengo este enlace primeramente. Ustedes pueden explorar esta dirección, ¿ya? Para poder ver información bastante interesante sobre la calidad del aire de la NASA. Entonces, voy a copiar el link y acá ustedes pueden ver diferente información. Por ejemplo, acá tenemos información del dióxido de nitrógeno ya en la atmósfera, ¿sí? Cómo ha variado ya en el tiempo, ¿no? Entonces tenemos un estudio comparando de la variación del 2015 al 2019 versus el 2020. Entonces, este es un snapping, prácticamente lo que nos muestra. Fíjense cómo ha cambiado bastante en algunos lugares donde se presenta esta contaminación, ¿no? Especialmente por el COVID-19. Bueno, el efecto prácticamente que ha tenido es una paralización en lo que son las actividades económicas en diferentes lugares, y hay lugares donde sí no ha ocurrido eso, ¿no? Como se puede observar en Venezuela, se ha incrementado aparentemente, ¿no? Los escenarios de producción de dióxido de nitrógeno. En cambio, en Bolivia, ¿no? Se nota claramente dónde se produce, ¿no? Que sería Cochabamba, ¿no? Uno de los lugares más contaminados, y La Paz, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, vamos a explorar ahora lo que es Giovanni, ¿ya? Por eso voy a abrir otra nueva ventana. Voy a utilizar mi presentación para copiar el enlace y no me equivoque. Entonces, voy a trabajar con este enlace, que es Giovanni, NASA Giovanni, ¿ya? Voy a tener esta presentación para que ustedes puedan explorar. Entonces, ahí está. Pego la dirección y se va a abrir esta ventanita, ¿no? Entonces, lo más importante es que ustedes ya puedan crear una cuenta en Giovanni para poder acceder a los datos. En mi caso, a mí ya ha reconocido la información de quién soy yo para poder acceder a la información, ¿no? Entonces, espero que hayan ya creado una cuenta para que podamos resolver este problema. Y listo. Una vez que ya tenemos la información, hemos accedido a la información, prácticamente lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, un poco conocer el portal. Acá nosotros, donde dice seleccionar el gráfico, prácticamente, nosotros tenemos una serie de opciones que nosotros podemos realizar en función a los datos o parámetros que yo voy a trabajar en este portal. Entonces, tienen ustedes toda esta serie de opciones que pueden ser series, en un mapa pueden ver series temporales, comparaciones, etcétera, etcétera. Y eso serían, digamos, uno de los aspectos bastante interesantes para poder hacer este trabajo. Entonces, de luego tenemos nosotros algo que se llaman las medidas, ¿ya? Es donde ustedes vamos a enfocarnos para esta práctica. Nos vamos a medidas, y en medidas vamos a tener una serie de parámetros que nosotros consultar en función a nuestra demanda que deseemos conocer. En este caso, nosotros nos interesa este, que es el dióxido de nitrógeno, que se encuentra acá, y solamente tienen que hacer clic acá. ¿Ya? El momento que hacen ustedes clic ahí, prácticamente les va a aparecer una lista, ¿ya? De opciones.
Aparentemente no está funcionando. Voy a resolver ahorita el problema. Entonces, una vez que ya hemos seleccionado la variable, en acá ya se va a cargar las opciones que nosotros deseemos evaluar. En realidad, dióxido de nitrógeno posee dos columnas donde nosotros tenemos la medida del dióxido de nitrógeno de toda la columna y tenemos la medida de dióxido de nitrógeno solamente a nivel troposférico. Entonces, es esta que nos interesa. Las unidades de medida, fíjense, están en unidades de un valor sobre centímetro cuadrado, ¿ya? En una grilla de 0.25 que equivalen prácticamente a 250 kilómetros de resolución. Los datos actualmente que se tienen son del 2004 hasta el 2020. Entonces podemos hacer un análisis muy interesante a nivel temporal. Una vez que ustedes ya tienen esos elementos que se han aparecido a partir de la selección del parámetro, nosotros tenemos que determinar la fecha que queremos estudiar. Entonces vamos a hacer tres series para este caso. Voy a estudiar, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno desde el año 1990 de 2015, ya vamos a bajar un poquito al tiempo y vamos a colocar justamente en las mismas fechas que nosotros estamos teniendo este problema del dióxido del efecto de esta pandemia. Entonces, las fechas más o menos en el cual nosotros hemos entrado en cuarentena, según decreto supremo, ha sido el 22 de marzo. Entonces, desde el 22 de marzo nosotros no estamos trabajando. Y bueno, ya un poco se han flexibilizado las medidas a partir prácticamente en el mismo año, 2015, tengo que colocar en justamente a partir de mayo, ¿no? No, junio, ¿no? Junio. Aproximadamente 15 es que empezamos nosotros recién a pasar clases. Entonces vamos a colocar ese lapso de tiempo para poder hacer la comparación de nuestro estudio. Una vez que hayamos definido esos dos aspectos sobre las fechas, nosotros vamos a comparar, vamos a definir el área de estudio. Y hacemos clic en este icono que se encuentra por acá, ¿ya? Y va a aparecer este pequeño mapa. En este mapa tenemos diferentes herramientas que nos permiten identificar nuestra área de estudio. En este caso voy a trabajar sobre Bolivia. Entonces hago clic en este más y es como un zoom, ¿no? Entonces me voy a dirigir a nuestro país. Bueno, sin querer he seleccionado Bolivia. Puedo mover con mi manito, ¿ya? Esto y puedo seguir todavía un poco más usando el zoom hasta tener una buena resolución en mi área de estudio, en este caso es Bolivia. Ya, ahí está. Entonces, utilizo esta herramienta, ya se seleccionó por defecto, pero pueden volver a seleccionar, no está de más el área de estudio usando esa herramienta de ahí. Entonces, en este caso, a mí me interesa Bolivia. Y listo, ya tengo Bolivia seleccionado y lo que hago es directamente me voy aquí donde dice generar plot data, ¿ya? Aquí abajo dice plot data. Entonces, seleccione la variable, disculpe. Y tengo que seleccionar la variable. Como indiqué, esta es la que tenemos que seleccionar. Eso es lo que nos interesa. Ahora sí, tenemos las fechas determinadas, la variable que estamos trabajando y ahora sí, nosotros empezamos a generar un mapa, ¿ya? El cual va a contemplar la variación del dióxido de nitrógeno en base a la superficie determinada. Esperamos a que cargue, es un mapa que puede demorar entre 1 o 2 minutos, dependiendo de la velocidad del internet. Como es una grilla no muy pesada, entonces no es un tema muy complejo de poder tener problemas, ¿no? Al momento de cargar. Cuando las grillas son muy pesadas, eso sí generan bastante problema. Entonces, fíjense, en este mapa nos muestra prácticamente cuál es la variación ya de la concentración en columna de dióxido de nitrógeno en Bolivia. Ahora nosotros para ver un poco más, con mayor precisión, no se nota casi nada, todo está casi amarillo, nos vamos a ir a esta parte que donde dice opciones y hacemos clic acá y vamos a hacer clic nosotros en esta que dice pequeña opciones también nuevamente y va a aparecer una tercera ventana.
En esta tercera ventana, nosotros vamos a modificar aquí el parámetro. Ya no vamos a colocar 2, vamos a colocar 0,5. ¿Ya? No va a borrar estos valores porque si no se desconfigura. ¿Ya? Fíjense que este valor le vamos a escalar a una variación de más 6, o sea, el exponente elevado a la más 16. Fíjense. Y para esto voy a utilizar un smoothing, ¿ya? Y replot. Y va a nuevamente recalcular. Esperamos. Y hago clic aquí encima. Y fíjense que ahora bueno, espero que se pueda ver en esto. Se observa con mayor definición ya las zonas donde existe bastante concentración de eh, dióxido de nitrógeno. Entonces, podemos generar para esto. Puedo volver a generar. Ahora vamos a comparar ya. Eh, Voy a retroceder en el tiempo, en el paso. Back to selection, aquí abajo dice, ¿no? Entonces, regreso y ahora voy a regresar en el tiempo o voy a adelantarme en el tiempo. Entonces, para esto voy a cambiar, ya no va a ser el 2015 el análisis, me voy a ir directamente hasta el 2018 y tengo que colocar las mismas fechas y aquí también hago el mismo cambio, 2018, el 22 de marzo. Listo. Otra vez plot data. Entonces siempre es bueno anotarse en una hojita lo que están haciendo para que no se olviden de lo que están generando. Entonces, ahora tengo del 2015 y ahora del 2018. Entonces se va a generar la información. Esperamos un momento. Y fíjense, al lado izquierdo están saliendo los resultados de los cuales yo ya he generado hace tiempo atrás. Y eso es como si fuera una historia de los análisis que ustedes hacen. Y bueno, ya salió el resultado, hacemos un opción, hacemos nuevamente aquí en opción y aquí cambiamos este valor por 0.5 como les dije y eh, aquí colocamos en smoothing y replot. Entonces, nosotros podemos hacer un análisis casi desde 2004, queriendo ver cómo ha variado, por ejemplo, el caso de la contaminación en Bolivia, ¿no? Con respecto a este gas de efecto invernadero. Bueno, aquí ya tenemos esa característica, ¿no? Si hago clic en el 2015, fíjense, así variaba, y ahora en el 2018 varía de esta manera, ¿ya? Y el último que voy a hacer es para este año, ¿ya? Donde voy a hacer el análisis. Entonces voy a tener 3 puntos de observación, ¿no? Entonces me voy acá al tiempo. Acá defino ahora el 2020, el 15 y acá defino lo mismo, 2020 y en este caso es 22. Listo. Otra vez nuevamente Pro Data. Bueno, ya tenemos el resultado del 2020. Entonces, con la información actualizada, ¿no? De lo que ha pasado para este año, nuevamente hago un cambio el rango de los datos, ya, de 0.5 y es un smoothing y un replot. Entonces, ahí tenemos la información, tal cual nos muestra, ¿no? La variación de este gas de efecto invernadero a través de 3 puntos de tiempo. Una vez que nosotros ya hemos generado esta información, lo que vamos a hacer es guardar. Entonces, para esto, bueno, estaba trabajando por acá.
voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una nueva carpeta, ¿ya? Ustedes van a crear una nueva carpeta que se llame eco 204, ¿ya? Es donde voy a descargar la información, práctica 01. Entonces, ya le he dado este nombrecito, voy a ingresar y voy a crear una nueva carpeta, ¿ya? Estas imágenes que voy a bajar son en formato raster, ¿ya? Entonces, raster. Y voy a crear una carpeta más que sí voy a necesitar más ratos, que va a ser un sistema vectorial, vector. Entonces, y crearé nomás ya el otro, que lo vamos a llamar data, donde vamos a generar una base de datos que sea comprensible. Entonces, ahí tenemos la información, ya está generado. Entonces, lo que vamos a hacer es bajar estos datos. Entonces, voy a bajar el 2020 en formato GeoTIFF. Fíjense, dice Download GeoTIFF y me lo voy a bajar a mi carpeta. Guardar archivo, donde voy a guardar en la carpeta que he creado, que se llama 204 en raster. Entonces, ahí guardo. Ahora voy al otro dato que había generado, lo mismo hago la correspondiente descarga. Y ahí está, ¿no? No son muy pesados estos archivos, de manera que no se va a asustar si se gastan sus megas, no son archivos muy pesados. Esto es más que todo porque las grillas son muy grandes, ¿no? 250 kilómetros es bastante grande. Entonces ya está guardándose el último archivo, que es del 2015. Listo. Una vez que hayan sido descargados los archivos, nosotros lo que nos vamos a ir es a ya trabajar con nuestro QGIS, ¿no? Entonces, nuestro QGIS que ya estamos familiarizándonos. Y para esto ya tienen ustedes su capa del Centro Digital de Recursos Naturales. Y voy a abrir Bolivia, ya los límites departamentales. Aquí tengo un doble clic y ahí aparece Bolivia. Y voy a colocar esto en formato transparente, el fondo. Y ahí está Bolivia. Entonces, para esto, ahora lo que voy a hacer es ir a mi carpeta donde estoy trabajando, que también es en la unidad F. Tienen que saber muy bien dónde están trabajando para que no tengan problemas. En este caso, ahí está nuestra carpeta de proyecto, raster, y ahí aparecen nuestros 3 archivos, ¿no? Entonces, yo puedo seleccionar los 3 archivos y hago un doble clic. Bueno, uno por uno lo hago. Y ahí está la información que hemos generado o descargado de este Giovanni. Lo voy a subir al límite departamental porque se encontraba abajo, no podía ver entonces, ¿no? Entonces, si yo muevo este panel, ustedes en los archivos van a encontrar lo siguiente, del año 2020, del año 2018 y del año 2015. Entonces, este proyecto, para poder trabajarlo, tenemos que trabajarlo en un sistema métrico. Para esto, nosotros vamos a convertir nuestros datos en un sistema métrico utilizando la herramienta Project. Bueno, convirtiendo nuestros datos a un sistema métrico. Para lo cual, primeramente voy a seleccionar nuestra área de estudio. Como habíamos visto, Cochabamba es uno de los departamentos que presenta mayor concentración de contaminación de este elemento. Entonces, lo que voy a hacer es extraer la capa de departamento. Este análisis se podría hacer a nivel provincial también. Ya pueden aplicar ese tipo de delimitación, pero yo trabajar con un límite municipal no considero que sea apropiado, ya que dado que las grillas son bastante grandes, como se puede observar acá, no tendrían un buen diagnóstico. A nivel Bolivia, aparentemente se puede tener un buen análisis comparativo. Entonces, empecemos. ¿Cómo se hace el análisis? Primeramente voy a seleccionar Cochabamba, en este caso, a nivel departamental, y antes de eso tengo que seleccionar la capa de interés, me voy a tabla de atributos, en este caso selecciono Cochabamba, cierro esta tabla de atributos, veo que Cochabamba está seleccionado, me voy a Export y guardar este archivo. Entonces, ese archivo voy a guardarlo, es un sistema vectorial, voy a guardarlo como Cochabamba en mi carpetita
en mi proyecto que se llama ECO 204, pero en vector, ¿no? Porque es un sistema vectorial. En este caso, yo coloco Cochabamba y guardo. Ahora, en el sistema de la proyección ya se van a anotar este número. Vamos a cambiar a un sistema métrico. Para esto vamos a utilizar el código 32. Ya anótense en sus hojitas si es que están tomando apuntes. Siempre es bueno. 32720. Fíjense, al anotar este código corresponde a UTM zona 20S. Entonces, el sistema métrico que me interesa. Y fíjense, acá en el mapita va a aparecer eso. Vuelvo a repetir, el número es 32720. Entonces, ese es el sistema de proyección de UTM para esa área de estudio. Entonces, colocamos OK y aquí va a aparecer que va a aparecer con este nombre. Entonces, acá selecciono el departamento, el área que he seleccionado y hago un OK y espero que procese. Fíjense, ha aparecido Cochabamba como área de estudio. Listo. Ahora lo que me correspondería es lo mismo hacer para cada uno de estos tres. Entonces hago un clic derecho, exportar, salvar como. En este caso ya es un GeoTIFF, el archivo, y es del año 2020, ¿no? Sí, 2020. El primerito es. Entonces, ¿dónde voy a guardar esto? Ahora voy a guardar en mi carpeta que dice 2004 en raster. Y ahí lo voy a llamar directamente 2020 para que me dé cuenta, ¿no? Es más fácil dar ese nombre. Lo guardo y igual aquí tengo que cambiar el sistema de proyección que él se había dicho, que es 32720. Listo, selecciono este sistema, OK, y hacemos otro OK. Listo, ya hemos guardado eso. Ahora sería para el 2018. Lo mismo hacemos. Y ya cuando ustedes empiezan a utilizar el sistema que les estoy hablando, no es necesario que vuelvan a hacer lo mismo, sino directamente hacen clic acá. Y fíjense, aquí aparece el 32.720, se va grabando y ya por defecto haces el proceso, ¿no? Entonces, OK, listo, he terminado y nos faltaría el ultimito que sería este, el 2015. Entonces, la carpetita donde estamos guardando es importante decirle dónde vamos a guardar, porque si no va a guardar en otro lado y ya no corresponde, no vamos a saber dónde buscarlo. Ahí está, hacemos un OK y listo. Ya está. Entonces tenemos 2015, 2018. Estas capas antiguas, entonces voy a remover, ya, remove layer, OK. Lo mismo voy a hacer para este, remove layer, ¿dónde estás? OK. Y este de acá, remove layer. Entonces, incluso el límite departamental ya no me interesa. Voy a hacer un remove layer. Ah, listo. Ya tenemos las capas, todas estas capas en un sistema métrico con información ya en píxeles de la concentración de este gas, ¿no? De efecto invernadero. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es algo bastante interesante. Cada punto lo vamos a convertir en un sistema vectorial. ¿Cómo se hace eso? Nos vamos aquí a escribir raster to point, ¿ya? Entonces, voy a hacer nuevamente de raster to point. ¿Ya? Si es que está en español su QGIS, sugiero escribir raster a polígono, ¿ya? Entonces ahí empiezan a aparecer opciones. Vamos a utilizar esta primera de acá, ¿ya? Esta opción donde dice raster píxeles a puntos. Este de acá, primerito. Entonces,
Vamos a convertir a puntos. Está mal. No es polígono. Puntos. Entonces hacemos un clic y va a aparecer esta opción. ¿Cuál voy a convertir? El 2020, ya, el del año 2020, los valores, y voy a guardar ya este archivo en mi carpeta que estoy trabajando dentro de Vector. Le voy a llamar 2020. ¿Listo? Guardo y ya estaría. Entonces hacemos un run y fíjense, close. Ha creado un punto dentro de cada píxel. Es lo que me interesa. ¿Ya? Ahora ya he creado para el 2020. Ahora voy a hacer lo mismo para el 2018. Voy a guardar. ¿Dónde voy a guardar? En mi carpeta que estoy trabajando. Y run. Igual, ya he hecho. Entonces, sí, para no volver a abrir y cerrar, me voy nuevamente a parámetros y selecciono ahora el 2015. Y en este caso voy a guardarlo con este nombrecito, 2015. Listo, save y run. Listo, entonces ya tengo la base de datos que he convertido de los rasters a polígonos. Entonces, como podemos observar, ahí está la información. Ya no me interesan estos datos de raster, pero sí ya me interesan estos puntos vectoriales. Ahora lo que me correspondería a mí hacer es estos archivos, convertirlos, llevarlos a un sistema bueno, cortarlo en base a Cochabamba. Para esto voy a utilizar la herramienta de Vector, donde dice Clip, ya en donde dice Analysis Tools, Geoprocessing. Y ahí tenemos la herramienta que se llama Clip. Pueden utilizar desde acá o aquí también ustedes pueden escribir, si está en español van a escribir cortar, ¿no? Clip, ahí está Clip. Entonces, Clip. Y ahí selecciono, ¿no? 2015 mediante la capa de Cochabamba y lo voy a llamar, voy a guardar en vectorial, salvar los archivos como 2015 CBBA. Y bueno, ya tengo esos datos ahí guardados, hago un run. Listo, ya se ha cortado. Si nosotros movemos esta ventanita, bueno, está tapando esto, espero que pueda. Ahí está, ¿no? Se ha formado en base a Cochabamba. Lo mismo hago para cada año. 2018. Aquí ya puedo yo cambiar incluso directamente el nombre a 2018 porque está en la carpeta indicada y hago un run. Listo. Y vuelvo acá y ahora voy a seleccionar 2020 y aquí lo coloco 2020. Run. Y listo. Close. Entonces ya tenemos una base de datos ya creada, ya en base a los datos que hemos descargado de Giovanni. Y bueno, estos datos ahora sería interesante llevarlos a una base de datos. Ya, en este caso podemos llevarlos, por ejemplo, a un Excel. Entonces voy a convertir cada archivo en un Excel. Disculpen, tengo que cambiar el formato acá de Esri. Acá tenemos nosotros uno que dice XLS, justamente relacionado a Microsoft Office. Ahí está. Y eso lo voy a guardar ahora sí en mi carpetita donde dice Data. En este caso es del 2000. ¿Qué año estoy trabajando? Olvidado. El 2020 es. Entonces, 2020. Entonces guardo y ahí tengo la información y hago un OK. Entonces, lo mismo hago para cada uno de ellos. Ahora 2018. Listo. Ya está. OK. Y por último, el 2015, ¿no?
¿Dónde está mi trabajo? Ahí está. Entonces, ahí guardo. 2015. ¿Listo? Ok. Bueno, prácticamente ya tenemos una base de datos bastante interesante, ¿ya? Y lo que podemos hacer nosotros es ya ver en nuestra carpeta data los archivos, ¿no? Del 2015, ahí estaría la información. Tenemos ahora el 2000. Esto, para que no me... Selmi está, ¿no? Sí. Entonces tenemos la base de datos, abro cada una de ellas. Ahí está la información. Está molestándome esto. Y listo. Entonces lo que podemos observar en esta información, estudiantes, es los datos, ¿no? De cada año, del 2015. Y yo puedo llevarlo, digamos, esto, crear una un nuevo file y puedo llevarlo incluso ya a un programa estadístico para ver tendencias de cambio, ¿no? Cuánto ha cambiado esta concentración, copy. En este caso voy a llevarlo acá a un Excel. Ya, y esto ya va a depender un poco de ustedes, de cómo pueden analizar estos datos. Este es 2015, ya está, para que no moleste. 2018. Ya, y 2020, ¿no? Ujú. ¿Dónde estás, papá? Aquí ahí está. Y el 2020. Listo. Entonces tenemos esta información ya que nosotros podemos tratarla. Vamos a guardar como base de datos. Ya, del análisis de NOD. Entonces tenemos bastante información ya que podemos nosotros usar para nuestro análisis. Ay, disculpen. Quiero ir a ver cuántas columnas tenemos. Son las mismas. Bueno, entonces podemos hacer, por ejemplo, un análisis, ver los promedios, por ejemplo. Podemos ver otros elementos que nos podrían hacer una estadística descriptiva. Generalmente para hacer un análisis de tendencia podemos utilizar en este caso los promedios. Para cada uno podemos sacar, ¿no? Ahí están. Y podemos hacer lo siguiente, copiar estos datos que ya he sacado, pegarlos aquí, colocar los valores de los años, ¿no? 2015, 2000, 2018 y 2020. Ya, esto es un análisis bastante sencillito que podríamos aplicar para estos datos. Y ahí está, ¿no? Entonces, prácticamente, fíjense lo que nos muestra la estadística. Si tuviera más parámetros, podría evaluar con mayor, más intervalos de años, podría analizar estas tendencias. Fíjense cómo ha cambiado durante ese tiempo la concentración de dióxido de nitrógeno, ¿no? Hay una ligera tendencia, ¿no? Ustedes ya en el trabajo, ustedes van a observar, como hemos visto en Giovanni, tenemos la opción de ver prácticamente
eh, ¿dónde estás? Acá. Voy a ir back. Ustedes ya pueden ver desde el 2005 podrían hacer su análisis con un intervalo de 2 o 3 años para ver estas tendencias de cambio, ¿no? Entonces es interesante cómo la concentración de este gas va a variar, bueno, en este año ha disminuido mucho considerando a estos 2 años que estábamos viendo acá. ¿Sí? Entonces, si colocamos una línea de tendencia, por ejemplo, ya podemos nosotros eh, ver, digamos, ¿no? En una línea este cambio, ¿no? Pero este cambio no explica tanto, ¿no? Es algo posible que está pasando en el tiempo por el efecto del coronavirus, ¿no? Entonces, fíjense, esta práctica ha sido bastante interesante, como nosotros datos espaciales, como en el caso que nosotros tenemos accesibles por Internet, nosotros podemos hacer este tipo de evaluaciones de ver la tendencia de cambio ya con respecto a la concentración de un gas que es de efecto invernadero y que también genera problemas en la salud. Bueno, preguntas con respecto a esto.